historia oculta sobre Itaipú y sobre los límites con el Brasil, de Ricardo Martín Almada. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En síntesis, no tenemos límites con el Brasil hasta hoy. A lo largo de los 20 kilómetros hoy ocupados por Itaipú. Si se hubiera reunido esta comisión, es más claro que los Saltos del Guairá hubieran quedado completamente dentro del territorio paraguayo. Y por ende, la represa de Itaipú está completamente dentro de territorio paraguayo. En 1962, 30 años después, el gobierno paraguayo se percata de las intenciones de Brasil de aprovechar los saltos para la construcción de Itaipú, gracias a informes publicados en el Jornal do Brasil. Ante esto, el presidente João Goulart se comprometió en que ni una sola estaca se pondría para estas obras sin el acuerdo pleno con el Paraguay. Consecuentemente, con su promesa, el mandatario brasileño acordó con el presidente paraguayo en enero de 1964 en la hidroeléctrica Tres Marías, Minas Gerais, el aprovechamiento conjunto del potencial hidroeléctrico de las cataratas del Salto del Guairá. Sin embargo, la incómoda tendencia progresista de Goulart, inaceptable en la región desde la instalación en Cuba en 1962 de los misiles nucleares soviéticos, provocó un golpe militar que lo destituyó en marzo de 1964. Para la actual ministra de Derechos Humanos de Brasil, Clara do Rosário Nunes, existe la posibilidad muy clara de que João Goulart haya sido asesinado durante su exilio en la Argentina en 1976. En 1965 ocurre un suceso grave y poco conocido, una invasión de 4 batallones del ejército brasileño de precisamente la zona de estos 20 kilómetros no demarcados. Esta invasión del gobierno de facto que derrocó a Goulart no fue bien vista por Estados Unidos y fue detenida a través de Itamaraty por ser incompatible con el naciente Operativo Cóndor, que buscaba extinguir toda posibilidad de un nuevo régimen soviético en la región. Esto significa que si bien la ocupación por las armas o guerras por asuntos fronterizos no eran bien vistas por Estados Unidos, fue reemplazada con la ocupación por el papel y la pluma, con el aval del gobierno de Stroessner, para evitar que este tema siga siendo foco de conflicto. El 21 y 22 de junio de 1966, Brasil, a través de su canciller Juraci Magalhães y el gobierno vendepatria de Stroessner, representado por Raúl Sapena Pastor, firmaron el Acta de Foz de Iguazú, donde dan por concluida la discusión sobre esos 20 kilómetros donde hoy está Itaipú. 100 años después, la Triple Alianza daba la estocada final al Paraguay. Esta vez, una estocada silenciosa, acompañada del retiro de las tropas de guerra. Este fue el momento en que Paraguay pudo responder militarmente y pudo reabrirse la guerra de la Triple Alianza, de haber habido un gobierno patriota. Sin embargo,
Lo que hizo Sapena Pastor fue aceptar que Brasil nunca reconociera un territorio que, bajo sus propias reglas demarcatorias, pertenece al Paraguay. Esto, bajo las reglas del Tratado de Límites Espúreo, porque si tomamos en cuenta que lo consideramos nulo, aún mucho más territorio más allá de esos hitos pertenece al Paraguay. El 12 de febrero de 1967, entre ambos gobiernos se suscriben notas reversales que crean una comisión mixta brasileño-paraguaya, que tendrá por finalidad realizar el estudio y evaluación de las posibilidades económicas, en particular del potencial hidroeléctrico del río Paraná, desde inclusive el Salto Grande de las 7 Caídas, o Saltos del Guairá, hasta la boca del río Iguazú, ya brasilerizado lo que era por títulos y ocupación y levantamiento de límites de la propiedad exclusiva del Paraguay. Por supuesto, estas notas reversales omiten el hecho de que el lugar donde se planificó y construir Itaipú está 100% en el territorio paraguayo, hecho que hasta hoy es ignorado por la mayor parte de la población, y sobre el cual se sentaron las bases del Tratado de Itaipú. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.